buenas noches, bienvenidos una vez más a De Frente, espacio del Consejo de la Ciudad de Medellín. Hoy estamos en vivo y en directo desde el canal Parque Gabriel García Márquez, la sede de nuestro canal en Telemedellín. Y como nunca antes, el gobierno tendrá que atender a una masa de la población que está más empobrecida en niveles críticos de sobrevivencia. La forma directa es por la vía del subsidio o la renta básica. ¿Cómo opera en Medellín? ¿Cuál es su impacto social y humanitario? ¿Cuáles son los costos financieros que ello demanda? Esas son las preguntas que nos hacemos esta noche con nuestros invitados y, por supuesto, con ustedes, nuestros televidentes, a través de las redes sociales y lo que hablaremos en la noche de hoy. Para ello les presento a nuestros acompañantes, la concejala María Paulina Aguinaga Lescano, el concejal Daniel Duque Velázquez. También los acompaña el subsecretario técnico de la Secretaría de Inclusión y Familia, el historiador, magíster en estudios políticos, Santiago Preciado Gallego, y Fernando Valencia, docente e investigador de la Universidad de Antioquia. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche en este espacio en el que esperamos todas sus opiniones sean las protagonistas, y saludamos a Camilo, quien también está con nosotros en el set, nuestro intermediario para dejarnos conocer sus preguntas, comentarios e inquietudes en las redes sociales en la noche de hoy, porque en el Consejo los estamos escuchando. Camilo Gutiérrez Peña, muy buenas noches como siempre. Catherine, buenas noches a ti, a todos los invitados, concejales, funcionarios que nos acompañan en el set y a todos los televidentes que sintonizan el canal Telemedellín, también a quienes nos ven a través de www.telemedellin.tv. Muchas gracias por estar con nosotros y los invitamos a conversar. Vamos a hablar hoy usando la etiqueta numeral De Frente 2021 y vamos a hablar sobre subsidios. ¿Está usted de acuerdo? ¿Qué opina frente a la política empleada, la política de subsidios empleada en Colombia y específicamente en Medellín? Hay que aumentarlos, no podemos dar más. Esa es la invitación que les tenemos. Numeral De Frente 2021 en Twitter, Instagram, también nos vemos en Facebook. Los estamos escuchando a través de las redes sociales. Tenemos una línea WhatsApp 304-538-4331, 304-538-4331, donde ustedes nos pueden mandar audios cortos con su participación, también mensajes de texto. Así que esa es la invitación. Vamos a conversar hoy de subsidios, Catherine. Muy bien, pues Camilo, muchísimas gracias y estamos atentos, por supuesto, a las inquietudes de nuestros televidentes. En principio, habría que pedir que nos hablaran de lo que es como tal la renta básica, la herramienta financiera y social que permite atender a los ciudadanos más vulnerables de Medellín. Empecemos por definirla y establecer el perfil de las personas que pueden acceder a este beneficio. Subsecretario, buenas noches. Catherine, buenas noches. La renta básica es un programa que está en el plan de desarrollo de la Medellín Futuro, donde se contempló en su momento, cuando se avisoraba el inicio de la pandemia por allá en febrero y marzo del año 2020, la necesidad de dar un apoyo económico a las familias más vulnerables. Como tú lo preguntabas, Catherine, ¿cómo una familia se selecciona para ver si puede ser beneficiaria de este apoyo? A través de la herramienta Sisbén 3. Todas las personas que estén con un puntaje menor a 47.99 pueden ser beneficiarias de este proceso. En Medellín se destinaron, dentro de lo que son los recursos de estos 4 años de la alcaldía de la Medellín Futuro, más de 360.000 millones de pesos para ser entregados en ciclos bimensuales a las familias, en un total equivalente, digamos, de transferencias monetarias de 100.000 pesos por núcleo familiar. Sin embargo, como Camilo lo anotaba, creo que el debate no debe ser si son subsidios o no, porque en Medellín, digamos, de alguna manera se da una canasta básica a las familias que componen, que está compuesto por una serie de apoyos que van desde la matrícula cero, que van desde programas de alimentación escolar, que van desde paquetes alimentarios a las familias más vulnerables. Entonces, los 100.000 pesos que se le dan de transferencia a las familias son simplemente uno de los muchos apoyos que se le dan a las familias
para que puedan salir de esta contingencia que nos lleva el COVID en este momento. Bueno, ya hablaremos también acerca de esos múltiples apoyos que se le dan a las familias para complementar ese perfil y entender un poco más el tema en toda su complejidad, más allá de las estadísticas y los fríos números. Hablamos de Daniel Lora y su familia, seres muy vulnerables. Él es uno de los 91.485 familias que resultan beneficiadas de esta ayuda, de este subsidio o renta básica que aporta el municipio. Veamos esta historia que consiguió nuestro equipo de producción del Espacio de Frente. El proyecto de renta básica está incluido en la línea estratégica Medellín Me Cuida, en el programa Canasta Básica de Derechos del Plan de Desarrollo Medellín Futuro. Estamos en el sector de Tricentenario, en el barrio Belalcázar. Nos abrió las puertas de su hogar don Daniel Alberto Lora. Él es un hombre cabeza de hogar que además ha salido beneficiado con el subsidio de arriendo que ofrece la administración municipal. Don Daniel se dedica al mantenimiento y aseo de los vehículos de la Feria de Ganado. Hoy conoceremos su historia y cómo este pequeño subsidio impacta la vida de los ciudadanos. Fue una bendición muy grande que resulté, como dice en la Biblia, muchos son los llamados, pero poco los escogidos. Ahí salí yo con derecho a mi subsidio, gracias a mí y la Virgen. ¿Y a usted lo llamaron o tuvo que ir a hacer fila o algo? No, doctor, a mí me llamaron y me dijeron de que yo había salido beneficiado a los 200.000 pesitos de subsidio de arriendo para que me fuera y lo reclamara. ¿Cómo gasta usted ese recurso? ¿Usted le dan la plata? Sí, señor, a mí me lo entregan en efectivo. Yo voy con mi cédula de FETI y ahí me hacen mi depósito. Yo lo divido cuando me hace falta para completar mi arriendo, saco y completo mi arriendo y lo otro compro lo que necesite para mi hogar. ¿Qué tipo de cosas compra? Pues la leche, el pan, arroz, los huevitos, café. Gracias a Dios ha sido una bendición muy grande, de todo corazón. ¿Le ha tocado ir alguna vez a la alcaldía o hacer alguna fila o es más fácil, o es más bien fácil? No, nunca, gracias al Señor, no he ido a la alcaldía. He salido así bendecido por el Señor que me han llamado, gracias a mi Dios. ¿En qué forma cobra usted ese recurso? Usted ya me dijo que en efectivo, en cualquier efectivo, tiene que ser en un punto específico. Yo voy a la terminal de transporte porque por aquí no hay efectivo. Entonces voy hasta la terminal de transporte en la parte de abajo, ahí donde yo hago mis reclamos de mis 200.000 pesitos, de mi subsidio de arriendo. ¿Cuánto paga usted de arriendo en su casa? Aquí pago 400.000 pesitos libres de agua y luz, gracias a mi Dios. O sea que usted con eso junta más lo de su trabajo. Sí, señor. Y eso le da la posibilidad de tener su... Mi tranquilidad y tener mi tranquilidad, la mía y mis hijos, sí, señor, gracias a mi Dios. ¿Usted vive aquí con quién? Santiago Lora y Dayana Lora. Las familias beneficiadas fueron previamente identificadas y seleccionadas tras cumplir con varios requisitos, como estar en la situación de vulnerabilidad o inseguridad alimentaria, haber obtenido en la versión 3 del SISBEN un puntaje igual o inferior a 47.99 y ser evaluadas por los equipos de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Así como don Daniel Lora, se espera que durante este cuatrenio 92.000 personas, 92.000 familias salgan beneficiadas de este tipo de subsidios. Bueno, pues ahí veíamos una de esas historias y que tengan 47.99 puntos del SISBEN, que sea de Medellín, que haya usado algún programa de beneficio social del municipio, ser de un grupo vulnerable, étnico o sexual, no ser cotizante activo. Y hay que reconocer que este programa pues nace de cero y coge a todos como por sorpresa porque nadie planeó la llegada de una pandemia y todas esas consecuencias, concejal María Paulina. Bueno, muy buenas noches, Catherine, muy buenas noches para todos los compañeros del panel. Indiscutiblemente, yo creo que la pandemia ha desnudado la situación vulnerable que viven muchísimas familias en la ciudad, ha disparado los indicadores de pobreza. Medellín y el área metropolitana no son la excepción. Estamos hablando de una incidencia de pobreza monetaria del 32.9% en el año 2020, 8.5 puntos porcentuales por encima del año 2019.
y si hablamos de la pobreza extrema, tenemos que esa aumentó un 150%, digamos que los indicadores sí son alarmantes, para que la gente entienda cómo se clasifica quién es pobre en términos de pobreza monetaria. Son personas que tienen ingresos, según lo estableció el DANE, inferiores a 417.000 pesos mensuales por persona, ¿cierto? Y cuando hablamos de pobreza extrema estamos hablando de cerca de 149.000 pesos mensuales por persona, son los ingresos máximos. Digamos que este tipo de programas son buenos, pero tienen que tener una temporalidad porque no generan desarrollo económico. Esto lo que hace es anestesiar la situación de la familia, pero acá no se está atacando el problema de fondo. Y incluso hay estudios por ejemplo, del Banco Mundial, de la CEPAL y demás. Yo tuve la oportunidad de trabajar con el Banco Mundial en África, justamente haciendo evaluaciones de impacto de este tipo de programas y de subsidios. Y los efectos que esto tiene son muy cortos, son en el corto plazo. Una vez para el programa, una vez que se desaparece como ese efecto de ayudarle a las familias a subsanar, porque también se va creando un asistencialismo. Por eso entendemos las circunstancias por la pandemia, pero más allá de pasarles a las familias una renta básica, acá en Medellín tenemos un programa que lleva muchísimo tiempo, que es Familia Medellín, si mi memoria no me falla, Medellín Solidaria, perdón. Y acá justamente lo que se trata es de abordar la pobreza desde otras dimensiones, las falencias que tenga la familia en términos de salud, de educación, de empleo y demás, porque como dicen las abuelas, no hay que dar el pescado, sino enseñar a pescar. Y muy importante ayudarle a estas familias en estas circunstancias, pero más allá de entregarles una X cantidad de dinero, que además si miramos es muy baja. Si uno compara, pues digamos, cómo se clasifica el monto de pobreza y de pobreza extrema, es muy baja, y también hay varios estudios que dicen que cuando el monto es muy bajo y la cobertura también es muy bajita, es decir, no abarca el número suficiente de las familias que están en situación de pobreza o de pobreza extrema, pues el impacto de este tipo de programas termina siendo muy limitado y de verdad que no generan el desarrollo que se espera. Simplemente lo que hacen es anestesiar momentáneamente la situación de la familia, pero acá tenemos que ser muchísimo más innovadores para poder, digamos, subsanar esas otras necesidades en términos de educación, de empleo y de salud. Mejor dicho, nos estamos encontrando entonces con un programa que a juicio de muchos generaría asistencialismo, dependencia económica por parte de las familias, al cual hay que darle un plazo en el tiempo, pero atender esa pobreza que es multidimensional de forma tal que las familias logren superarlo y no simplemente reparar con una pastilla el dolor de cabeza de forma momentánea. Concejal Daniel, ¿qué podemos decir? Además, porque usted ha sido uno de los defensores del tema de renta básica en el Consejo de la Ciudad. Catherine, muchas gracias por la invitación y pues a todas las personas que están acá, Paulina, profe Fernando, subsecretario, muchas gracias por estar aquí. Pues lo primero que habría que decir es que desafortunadamente en Medellín nos ha ido muy mal combatiendo la pobreza en medio de esta situación. Según los estudios que ha presentado el mismo DANE, las últimas cifras que mostró el DANE fueron de la semana antepasada, Medellín fue la ciudad capital que tal vez peor logró evitar el impacto, el choque que tuvo la pobreza en nuestra ciudad. Actualmente tenemos a más de 600.000 hogares que están por debajo del puntaje de 47 dentro del CISBEN, aproximadamente, más o menos. Y el plan de desarrollo, como lo decía el subsecretario, solamente está involucrando a cerca de 90.000 familias. Entonces, la priorización de esas familias es un asunto muy importante que deberíamos tener en cuenta y a mi juicio la alcaldía no lo ha hecho bien. Y no lo ha hecho bien precisamente porque esos datos, porque esos números demuestran que nos ha ido bastante mal, demuestran que no hemos logrado combatir el impacto que ha tenido la pandemia en la pobreza. Medellín tenía antes de la pandemia 104.000 hogares en condiciones de pobreza. Nosotros propusimos el año pasado una renta básica para las 250.000 familias más pobres de nuestra ciudad, de 292.000 pesos, porque también una cosa muy importante es que la administración no está dando una renta básica que esté por encima de la línea de la pobreza. Entonces aquí nos están hablando de una renta básica, pero en realidad eso no es una renta básica. Y la diferencia, Catherine, entre subsidio y renta básica sí que es importante, porque es que una pobreza es precisamente
cuánto, según las cifras estadísticas del Departamento Nacional de Estadísticas, que es el DANE en este momento, puede tener para mínimo cubrir unos gastos de un mercado de un mes para su familia y de alguna parte, de algún porcentaje de los gastos del hogar para la misma. Entonces, pues por supuesto, maravilloso. Uno ve, por ejemplo, historias como la de Daniel, que uno dice, hombre, qué bien le deben caer en este momento los 200.000 pesos a Daniel bimensuales, es decir, 100.000 pesos mensuales, pero preguntémonos cuáles son efectivamente las familias más pobres de nuestra ciudad. Lo que nosotros proponíamos era que no se priorizaran a través de Medellín Me Cuida. En un debate de control político demostramos que Medellín Me Cuida no fue una herramienta efectiva de focalización del gasto. El DANE luego nuevamente lo corroboró. Pero lo que estábamos diciendo era que cuando se levantaba la reserva estadística del DANE, lo que teníamos que hacer era tomar los datos del CISBEN 3, del CISBEN 4 y el Censo Nacional de Población y Vivienda para encontrar una mejor focalización de los recursos y llegar efectivamente a los hogares más pobres y más necesitados en medio de esta situación. Desafortunadamente hoy, ¿cuáles son las cifras? Vemos cómo Medellín está por debajo de ciudades como Bogotá, como Cali, como Barranquilla, en la lucha contra la pobreza en medio de esta pandemia. Y eso... Pues, ¿por qué fue? Pues porque desafortunadamente nuestra ciudad no supo combatirlo bien. La administración municipal se rajó en atención social a las familias más pobres, a las familias más vulnerables y pues desafortunadamente los subsidios se están otorgando con un criterio muy distinto al de la focalización que deberíamos estar utilizando. Entonces esto es muy preocupante, nos llena de muchas preocupaciones y pues por eso presentamos esta nueva propuesta que tiene un apoyo pues bastante importante. Casi todas las bancadas son ponentes de nuestro proyecto de renta básica y esperamos que la administración de manera correctiva nos ayude a sacar adelante esta iniciativa para que logremos mejorar la atención a las familias más pobres. Muy bien, pues vamos entonces, ahora volvemos con el secretario para que nos pueda recoger toda esa cantidad de conceptos sobre la forma en la que se están aplicando los apoyos para las familias y le preguntamos a Fernando, porque lo que nos cuentan entonces los concejales es que tenemos un perfil definido en este momento para definir también esas ayudas que se están ubicando gracias a la base de datos de Medellín Me Cuida. Sabemos que no hemos encontrado a muchas de las personas, que ese nivel de búsqueda, según entendemos, está entre un 80-85%. ¿Usted cree que sí hay problemas, como dice el concejal Daniel Duque, con el perfil escogido o qué es lo que pasa también con los beneficiarios y cómo va viendo también con la mirada que nos entrega la concejal María Paulina el beneficio que puede otorgar en el largo plazo el tema de las ayudas y sobre todo la permanencia o la durabilidad que deben tener en el tiempo? Muy bien, Catherine, buenas noches para usted y para el concejal, la concejala y el subsecretario. Muchas gracias por esta invitación. Lo que pasa es que el tema de la renta básica es un tema que tiene muchas discusiones y nos movemos entre los máximos y los mínimos que puede otorgar el tema. Entonces, lo primero es señalar que este no es un concepto nuevo, es decir, es un concepto que existe hace casi 2 siglos. Tiene pues unas proyecciones muy amplias en algunos lugares, en otras muy restringidas, pero hoy día forma parte de una discusión en países con problemas económicos como el nuestro, uno diría que agravados por la pandemia. Entonces, digamos, es un tema que se ha vuelto muy reiterativo, muy actual, de mucha vigencia y por eso tiene tantos matices. Yo creo que hay que reconocer en el caso de Medellín una fortuna, y es que cuando se estaba construyendo el plan de desarrollo, hubo tiempo de incorporar en los propósitos de ese plan municipal de desarrollo este tema de la renta básica, de ponerle unas metas, de ponerle unos alcances, que creo que eso nos ayuda a dinamizar el tema. No estamos, digamos, huérfanos del tema en el municipio, eso diría yo como punto de partida. Lo segundo es, por supuesto, que ha habido grandes problemas porque entre los debates que digo que hay en el tema hay uno muy importante y es el asimilarlo a un subsidio, como lo decía el concejal ahorita, no es lo mismo, es decir, el subsidio está comprendido más como una ayuda puntual que se le entrega a una persona en una situación determinada. La renta básica está concebida más como un derecho de aseguramiento social. Y digamos, la meta en la renta básica es que un día lleguemos a tener sociedades donde la renta básica esté establecida como derecho para cualquier ciudadano o ciudadana, ¿cierto?, al que se van incorporando y saliendo progresivamente dependiendo de las condiciones económicas que tienen, pero apunta a garantizar que ninguna persona sufra hambre.
Ahorita hablábamos, por ejemplo, de las mediciones de pobreza, el último informe del DANE. Lo que nos está diciendo el DANE es una forma de medir la pobreza, que es por ingreso económico. Pero hay otra forma de medir la pobreza que es por satisfacción de necesidades básicas, que es donde entra lo que el plan de desarrollo denomina la canasta básica de derechos. O sea, no basta con que a la gente le den un subsidio de renta básica. Como se explica acá, hay que entregar toda la garantía del acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, etcétera, pero ahí hay un avance importante. Entonces yo diría, para concluir, una primer mirada interesante al tema es cómo cumplir las metas que están previstas en el plan de desarrollo municipal y cómo ir enriqueciendo el concepto de renta básica hasta llegar al reconocimiento de derecho en lógica de aseguramiento social al que pudiéramos llegar por la vía de leyes que se están tramitando en el Congreso de la República, proyecto de ley y proyecto de acuerdo municipal que creo que va configurando un panorama de derecho para la ciudadanía. Bueno, pues aquí lo tenemos. Le preguntamos entonces, subsecretario, sobre estas miradas que vamos recogiendo. El tema entonces que nos decía la concejal María Paulina, que no se nos convierta en política asistencialista, que realmente no contribuye a reducir la pobreza, sino a convertirse en una muleta que cargaría a la gente como de forma permanente, parafraseando un poco la idea. También el concejal Daniel Duque, que nos dice los recursos no han sido correctamente asignados y no logran cubrir esas necesidades fundamentales. Y Fernando también nos plantea la diferencia entre auxilio, que sería el subsidio, y renta básica, que sería el derecho al aseguramiento social. Varias miradas. ¿Qué nos puede decir usted al respecto de las observaciones que se han hecho con nuestros panelistas? Catherine, claro, mira, como dice el profesor Fernando Valencia, estamos apuntándole a que las personas puedan acceder con un enfoque, digamos, poblacional, social, cultural y económico a las soluciones de las necesidades que pueda tener, tanto en su comunidad como en su familia. Porque lo otro es recordar que aquí no estamos solucionándole el problema a una persona, sino a un núcleo familiar. Como decía la concejala María Paulina Aguinaga, estamos hablando de un programa que atiende la familia como núcleo fundamental de esas necesidades, y a partir de allí se le dan a sus integrantes, a partir de este enfoque poblacional, si hace parte de la comunidad LGBTI, si hace parte de la comunidad afrodescendiente, si tienen un adulto mayor, se le van asignando estos apoyos, sean alimentarios, de subsidios monetarios, o en el caso, por ejemplo, de matrícula cero, si es estudiante pues de alguna de las IES del municipio, o si está en edad escolar y matriculado, el proceso que se está haciendo desde el municipio para los computadores para los niños. Entonces, como dice el profesor Fernando Valencia, estamos tratando de solucionar todas esas necesidades para que las personas, sin caer en un asistencialismo, puedan gozar de todas las ventajas que una familia que está digamos, en una situación un poco más holgada económicamente, y puedan acceder a educación, puedan acceder a empleo, que aquí voy a hacer un paréntesis. Entonces, con los centros integrales de familia y con los procesos que se vienen haciendo de acompañamiento psicosocial a los núcleos familiares, se pretende que todos los proyectos digamos, que requieran mano de obra en la comuna, atiendan en primera medida las familias que están ya mapeadas con las necesidades, para que se les dé un empleo, porque en últimas hay que darles todas las herramientas a las familias para que puedan comenzar a ser autosostenibles, y estos subsidios, como decía la concejala María Paulina, no se conviertan en una carga social para el Estado, y podamos ir reenfocando este tipo de apoyos a ir cubriendo nuevas necesidades que van a ir surgiendo siempre, porque digamos, desafortunadamente el Estado en Colombia no tiene los recursos suficientes para poder solventar las necesidades de toda una población. Dos temas para cerrar allí frente al tema que planteaba el concejal Daniel. El cruce de bases de datos se está depurando. Evidentemente, Colombia es un país que está incursionando recién en este tema de la cultura de un dato limpio y organizado, con SISBEN 4, que estamos esperando que el Departamento Nacional de Planeación nos indique cómo va a ser la transición, y que estemos en esta nueva herramienta para poder focalizar aún mejor los recursos. Pero son un cruce de bases de datos, no es solamente Medellín Me Cuida, no es solamente
los datos de la registraduría, no son solamente los datos del DANE, sino toda la información que recopilan constantemente las secretarías, que por ejemplo, en la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, el equipo territorial que mapea a las familias que tienen esta vulneración es aproximadamente 400 personas que están todos los días en el territorio atendiendo psicosocialmente a las familias más vulnerables. O sea que buscan unificar todas esas bases de datos y verificarla a través también del personal que ustedes tienen en terreno, ¿cierto? Es un chequeo que los territoriales van haciendo permanentemente, pues las personas y las familias, no todas están, como bien decía el concejal, en alguna base de datos. Entonces, cuando una persona no aparece, es el territorial de Inclusión Social y Familia y Derechos Humanos quien se encarga de darle la guía, por ejemplo, para que él, porque debe ser el mismo ciudadano y la misma familia quien se registre en SISBEN, pero le hacemos todo ese acompañamiento. Muy bien, pues vamos a abordar un tema que ustedes, nuestros panelistas, lo han tocado, lo teníamos previsto para un poco más adelante, pero ya lo han tocado, como decimos, y es que entendemos que la pobreza va más allá de no tener para comer. Nos decían, es un concepto multidimensional que incluye 15 dimensiones: el empleo informal, barreras de acceso a la salud, barreras de acceso a la primera infancia, rezago escolar, bajos logros educativos, desempleos de larga duración, no tener aseguramiento a salud, inasistencia escolar, analfabetismo, la falta de acceso a alcantarillado, analfabetismo, paredes exteriores de la vivienda en materiales que obviamente no son los adecuados, los pisos, la falta de acceso al agua. Entonces estamos hablando de un problema que es mucho más desafiante que el simple hecho de lograr subsanar el hambre, que ya de por sí no es poco, concejala. Bueno, yo fui muy crítica durante la construcción del plan de desarrollo en el tema de indicadores y siempre dije que los indicadores debían ser de impacto y no de actividades. En mi concepto, la renta básica termina siendo un indicador de una actividad. ¿Por qué? Porque lo que se hace es entregar un monto de dinero a una familia, pero ese debe ser el medio y no el fin, porque el fin último es que las familias superen su situación de vulnerabilidad y superen su situación de pobreza o de pobreza monetaria, multidimensional o como lo queramos llamar, el enfoque que le queramos dar. ¿Por qué? Porque esto también tiene que tener, insisto, una temporalidad. Acá nada nos ganamos con asegurar unos recursos que pueden ser por 1, por 2 años, y el día que ya la administración municipal no tenga con qué va a pasar con estas familias para solventar sus necesidades. Yo escuchaba en uno de los programas recientes del presidente Iván Duque, donde decían que el 50% de la población colombiana recibe algún tipo de subsidio. La verdad, yo creo que esto no es para aplaudir, sino es para, sinceramente, para preocuparnos, porque esto es lo que hace que un Estado sea insostenible. Algo estamos haciendo mal, que no estamos generando realmente un desarrollo económico que permita a las familias autogestionar sus necesidades. Yo creo que acá no es apuntarle a tener más cobertura, a que el subsidio o que la renta básica dure más tiempo, a que el monto sea más alto. No, esto se tiene que entender es como una situación transitoria para que las familias puedan autogestionar sus necesidades y puedan ser autosostenibles, diría yo. Por ejemplo, programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, digamos que son programas que tienen un impacto, pero que, insisto, en el largo plazo su impacto es muy reducido, porque una vez se quita ese monto de dinero, a pesar de que sean, por ejemplo, en el caso de lo que llamábamos Familias en Acción, que tienen una condición específica o se ponen unos condicionantes para que las familias sí puedan recibir ese monto de dinero, digamos que cuando se trata de escolaridad, ayuda a prevenir la deserción, a que las personas terminen o los jóvenes terminen su bachillerato, su secundaria y demás, pero esto no necesariamente garantiza que en el largo plazo esos resultados sean sostenibles una vez salen del programa
programa, ni mucho menos que superen su situación de pobreza. Y no lo digo solamente para el caso de Colombia, esto también se ha implementado en múltiples países de la región. Estamos hablando que más de 20 países de América Latina y del Caribe tienen este tipo de programas, y en todos los resultados en el largo plazo han sido, o el impacto en el largo plazo ha sido mínimo, porque no debe ser utilizado como algo permanente, sino como una situación transitoria para que las familias puedan superar su situación. Pues aquí quedan dos posiciones claras, porque además cuando se habla de verla como un derecho, es permanente, porque un derecho nunca será temporal. Entonces aquí tenemos dos visiones, Catherine, para que nuestros televidentes vayan sacando conclusiones. Por ejemplo, yo trabajé también con Naciones Unidas y con población en situación de desplazamiento. La Corte Constitucional sacó la sentencia famosa T025, donde habló del estado de cosas inconstitucionales y dijo que la ayuda humanitaria se le tenía que seguir dando a la población en situación de desplazamiento de manera indefinida. Y uno no puede generalizar. Por supuesto que hay familias que pasados 10, 15 años todavía estaban en una situación precaria como consecuencia de ese desplazamiento forzado al que se vieron sometidos. Pero también me tocó ver muchísimos casos de familias que ya no querían tener un empleo formal porque dejaban de recibir la ayuda humanitaria y porque les tocaba afiliarse al régimen contributivo de salud. No se puede generalizar, pero uno también veía que en muchos casos se seguía hablando de que eran víctimas del desplazamiento y demás, cuando a lo que se le debía apuntar era una solución duradera, que ya era una integración local, que las familias pudieran tener unas condiciones mínimas, un empleo formal y superar esa situación. Muy bien, pues vamos entonces también a mirar, porque parece poco dinero lo que estamos hablando en el día de hoy, más si sabemos que es bimestral, no acumulable, que debe ser reclamado, o de lo contrario se pierde los 200.000 pesos que se están entregando en este momento como ayuda a esas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Veamos el siguiente testimonio. Me llamo Francisco Luis Álvarez Colorado, nacido en Medellín en 1948, el 20 de febrero. Yo he sido trabajador informal, trabajo la Lustrada hace 60 años y me hicieron un llamado de la alcaldía de que me iban a dar una ayuda económica, y yo me siento muy contento porque me he visto muy afectado por la pandemia del COVID-19 y esos centavitos me han servido para pagar la piececita y comprar algo de comer. Yo me siento muy agradecido con la alcaldía por esa ayuda. Ahí están las historias que forman parte de esta noche, hablando acerca de la renta básica en la ciudad de Medellín. Y vámonos para las redes sociales, que allí también están las inquietudes de ustedes que nos están acompañando. Camilo, adelante. Catherine, los televidentes están participando. Tenemos una encuesta que le pregunta a los internautas qué opina de la política de subsidios empleada en Colombia y Medellín. Dice, es buena, hay que aumentar, un 48.3%, y no se pueden dar más, el 51.7%. Tengo dos inquietudes de los televidentes. Por ejemplo, el caso de esta televidente que pregunta a través de WhatsApp y nos deja un poco, digamos, su historia. Ella considera que sí es merecedora de un subsidio, pero pues no lo tiene. ¿Qué puede hacer en ese caso? Le podemos preguntar a alguno de nuestros funcionarios invitados. Y por otro lado, en Twitter nos pregunta @HerreraMauro al concejal Daniel Duque. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué no se logró incluir el proyecto de renta básica que usted proponía si era tan efectivo? Y yo le complemento, se puede modificar, se puede volver a presentar, lo ha tenido dentro de sus planes. Esas son las preguntas que nos dejan por redes sociales. Vamos a un pequeño corte para mensajes y ya regresamos con más de Frente. Estás viendo De Frente.
Gracias por continuar con nosotros en el espacio del Consejo de la Ciudad de Medellín. De frente esta noche hablando acerca de la renta básica, cómo funciona en la ciudad de Medellín y también transmitiéndole algunas inquietudes de nuestros televidentes a los invitados que tenemos en la noche de hoy. Concejal Daniel Duque, si era tan bueno o es tan bueno el proyecto que usted propone de renta básica, ¿por qué no fue aprobado y si todavía tiene posibilidades de ser asumido por la Corporación Consejo de Medellín? 30 segundos. Pues Mauro, muchas gracias por la pregunta. Básicamente porque no hubo voluntad política, porque la administración prefirió invertir cerca de 10.000 millones de pesos en unos estudios de un metro subterráneo que no están dentro del plan maestro de movilidad del metro, porque la administración municipal prefirió invertir más de 300.000 millones de pesos en una apuesta que todavía no entendemos dentro de una secretaría de TICs que acaban de inventar, porque la administración municipal prefirió aumentar su burocracia en 4.500 millones de pesos y porque prefirió pagar favores políticos y burocráticos antes que invertir realmente en las familias más pobres de nuestra ciudad. Muchísimas gracias, concejal. Y vamos a preguntarle también al subsecretario de Inclusión y Familia la pregunta que nos hacía una televidente: si aún no me encuentro dentro de las personas favorecidas con los subsidios, pero cumplo con los requisitos, ¿cómo puedo acceder a él? Catherine, en cada comuna hay un centro integral de familia que normalmente está ubicado en un CDS, en un CDESO o en la Casa de Justicia. Dependiendo de la comuna donde se encuentre ubicada Camilo, nuestra televidente, le podríamos indicar para que se acercara y allí podría acceder a una orientación donde le expliquen cuáles son los múltiples servicios que tiene la Alcaldía de Medellín para ayudarle a atender sus dificultades o sus necesidades. Muy bien, y le preguntamos a la concejal María Paulina Guinaga sobre las cifras que dan los resultados hasta ahora entre quienes han participado en la pregunta y el sondeo que se realiza a través de las redes sociales. 48% considera que hay que aumentar el número de ayudas y que no hay que dar más ayudas, el 51%. Bueno, yo diría que hay un empate técnico, que lo importante no es aumentar, no, la discusión no debe ser aumentar o no, lo importante es cómo superamos la situación de vulnerabilidad que nos ha desnudado la pandemia, que muchas familias hoy no tienen con qué comer. Medellín, como vamos, también decía que una de cada 4 familias no tiene las 3 comidas al día. Entonces yo creo que hay un empate técnico y acá lo que se vienen son retos. Muy bien, muchísimas gracias, concejal. Y le preguntamos a Fernando, los jóvenes, ¿cómo entran en estos beneficios? Recordemos que ellos, muchos, están en la calle, dicen hoy, reclamando sus derechos y los de un país más equitativos para todos. Estamos hablando de jóvenes entre los 18 y los 28 años. Un minuto, por favor. Mira, yo diría que lo que está pasando con los jóvenes lo estamos viendo en las calles. Es decir, los jóvenes son tal vez la parte de la porción de la población que está llevando las peores condiciones. Cuando se presentan las cifras de desempleo, es evidente que los jóvenes están ocupando la mayor franja de desempleados. Y si dentro de los jóvenes son mujeres, además, porque todos los informes nos están reiterando que los jóvenes tienen enorme dificultad para acceder al empleo, por lo tanto al ingreso, por lo tanto a la satisfacción de necesidades básicas, es decir, lo que se daban llamar los nini, o sea que ni estudian ni trabajan, son un universo grandísimo dentro de nuestra sociedad. Entonces ahí hay una porción muy grande. Dame 30 segundos que yo quiero puntualizar una cosa de lo que estábamos señalando ahorita. Claro, es que el problema no es el síntoma, o sea, el problema no es que tengamos mucha gente que necesite subsidios e incluso gente que aspire a quedarse en el subsidio, ese no es el problema. El problema es que algo está funcionando muy mal en la economía. Y nos lo está diciendo el indicador de concentración de la riqueza, el indicador Gini nos está diciendo que Colombia y Antioquia y Medellín es un territorio supremamente inequitativo. No es que no haya riqueza, hay mucha riqueza, pero se está concentrando en unos pocos. Entonces ahí tenemos un problema gravísimo de eso. Muy bien. Y tenemos también una preocupación muy grande en relación con esto, cuando nosotros no entendemos lo que señalaba ahorita la concejala María Paulina, es que aquí hay gente que está aguantando hambre, ¿cierto? Y el hambre no es una cosa que desespera, no es una discusión política, ni es una discusión semántica, ni nada. O sea, a la gente hay que resolverle el problema del hambre. Para muchos de nosotros, cuando hablan de falta de alimentos, pensamos en el bloqueo, pensamos en el supermercado y salimos en carrera a comprar todo lo que podamos para llenar la despensa.
Para mucha gente en Medellín, cuando se habla de hambre, es que no tiene dinero para ir a comprar esas cosas que se pusieron carísimas, porque hay gente que las puede comprar en cantidades, las pone escasas y hace que suba el precio. Muy bien, pues continuamos. Gracias, Fernando, por la intervención con la concejal María Paulina Aguinaga, hablando acerca de lo que pasa en el campo, porque según el DANE, el 40% están en pobreza multidimensional de la que hablábamos, y estamos hablando también de que el 64% no cuenta con los alimentos suficientes de forma permanente, una cifra dramática, y además también que resulta muy preocupante cuando además el campo es la despensa de las ciudades, pero son quienes más la están padeciendo en este momento. Un minuto, por favor. Bueno, yo creo que eso también se debe a las mismas condiciones, a las mismas privaciones que tienen esas familias. Muchísimas veces no tienen acceso, no tienen conectividad, no tienen agua potable, los controles prenatales, postnatales de los niños son demasiado precarios, no tienen tampoco un centro educativo cerca, y ahora con la pandemia pues sí que menos, porque todo se ha hecho virtual. Muchas de las familias no cuentan ni siquiera con un celular para que por WhatsApp les envíen las tareas de sus hijos. Entonces yo creo que esto ha profundizado las enormes brechas que ya teníamos en Colombia. Para el caso de Medellín, insisto, cerca del 25% de las familias no tienen las 3 comidas diarias, que esto es una cifra alarmante, y en el campo es todavía peor, porque la pobreza en el campo se agudiza, tienen muchísimos, es paradójico, pero tienen menos recursos, y creo que justamente lo que hablaba Fernando, el coeficiente de Gini en Colombia es uno de los pocos países que antes de impuestos se compara antes de impuestos y después de impuestos, porque se supone que los impuestos deberían servir para redistribuir esa riqueza y disminuir esas brechas de urbano y rural también, y Colombia es uno de los pocos países que después de impuestos el coeficiente de Gini no se mueve, es decir, no estamos haciendo una correcta distribución de los recursos que tenemos, y esto nos lleva a estas enormes brechas. Ahí tendríamos también parte de los asuntos que revisar, y le preguntamos al subsecretario, porque hay otro pobre del que no hablamos mucho, pero que también hay que atender, el vergonzante. Los indicadores del DANE sobre retroceso de la clase media nos dicen que en comunas donde todo aparentemente estaba solucionado, hoy hay hambre y necesidad de atención, todo obviamente fruto de la pandemia. Subsecretario, ¿cómo lo han observado ustedes? Un minuto. Desafortunadamente es mucho más común de lo que todos podríamos imaginarnos, que en comunas como la 11, Laureles Estadio, la 12, la América, y la 14, el Poblado, muchas personas son tenedoras de una propiedad, viven en una casa propia. Sin embargo, la pandemia y muchas otras dificultades les han quitado la posibilidad de tener con qué pagar servicios, de con qué consumir sus alimentos, para pues con qué comprarlos, y en el plan de desarrollo quedó la categoría de, digamos, de esta situación que tú manejas, que es un concepto bastante difícil, la pobreza vergonzante. Entonces ellos están cubiertos también ante la posibilidad de tener un apoyo, sea alimentario o económico, a través de este mismo subsidio que estamos conversando en este momento. Para complementar uno de los temas que queda ahorita de pronto en punta, cuando la concejala mencionaba los apoyos del gobierno nacional, yo creo que también es muy importante tener en cuenta que el Estado integralmente está tratando de solucionar la gran cantidad de necesidades que hoy tienen los habitantes de todo el país. Entonces, que los apoyos son múltiples, entonces no podemos tampoco caer en pensar que no se está atendiendo a muchas personas, o que el monto no es suficiente, porque de verdad que hay una cantidad de programas sociales del Estado, como decía la concejala María Paulina, de más o menos la mitad de la población colombiana es beneficiaria de uno o más apoyos, sea en su núcleo familiar o él como ciudadano. Muy bien, pues ya estaremos hablando también acerca de esos múltiples apoyos que existen. Entre tanto, pues vamos a escuchar qué piensa el presidente de la corporación, quien se pronuncia sobre esta herramienta de apoyo, la renta básica para los más vulnerables. En nuestra sección cuenta el presidente. Sin duda alguna, la pandemia del COVID-19 ha traído grandes afectaciones, no solamente en salud, también en lo social. Los resultados de pobreza monetaria para el año 2020 presentados por el DANE son alarmantes.
En Medellín y el área metropolitana se incrementó en más de 334.000 el número de personas en situación de pobreza monetaria. En cuanto a la pobreza monetaria extrema, en Medellín y la región metropolitana el número de personas en esta situación se incrementó en un 150%, pasando de más de 138.000 personas en el 2019 a más de 346.000 personas en el 2020. Hoy son 2.4 millones de hogares colombianos que ingieren menos de 3 porciones diarias de alimento. 2.2 millones de familias en el país comen 2 veces al día. 179.000 hogares se alimentan solamente una vez y 23.000 hogares a veces no tienen un plato diario. La política de hambre cero debe ser prioridad y es nuestra obligación buscar hacerle frente a las diferentes situaciones desfavorables que a diario enfrentan las familias de nuestra ciudad, las familias de Medellín. Tanto la administración municipal como nosotros desde el Consejo de Medellín debemos buscar estrategias para disminuir las condiciones de malnutrición, fortalecer los sistemas agroalimentarios para garantizar y mejorar la disponibilidad y el abastecimiento de los alimentos mediante su producción, comercialización y consumo en todas las comunas y los corregimientos de nuestra ciudad. Muy bien, y continuamos nosotros esta noche y quiero preguntarle a nuestros invitados si están dispuestos a que abramos esta cajita. Sí, de una. ¿Qué dice Fernando? Al subsecretario lo vamos a dejar al margen para evitar involucrarlo en temas políticos. Pregunta para el concejal Daniel Duque. Dice así: las negociaciones entre el Gobierno Nacional y el Comité del Paro se encuentran en un punto inflexible. ¿Quién debe ceder? A, el Gobierno desmilitarizando las ciudades donde se tomó la medida. B, el Comité del Paro ordenando levantar los bloqueos. Deben ceder los dos. Hoy el Comité del Paro y el Gobierno Nacional no están representando a la amplia, inmensa mayoría de colombianos que están sumidos en la pobreza, sumidos en el desempleo y viendo cómo se quiebran sus negocios y sus empresas. Lo que necesitamos hoy es generosidad. Las dos partes que están hoy en disputa y que están en medio de casi una guerra civil en nuestro país tienen que sentarse y tienen que hacer una concertación y un pacto social y económico como país. Eso es lo que necesitamos en este preciso momento. La gente no aguanta más. Por supuesto, yo he acompañado muchas de las movilizaciones sociales que se han presentado a lo largo de estos días. Al principio creía que no era necesario, pero luego de ver cómo la policía estaba asesinando y masacrando jóvenes en las calles, dije, ¿cómo no tengo que salir yo a acompañar a estas personas? Pero lo que a mí sí me parece es que hoy esos dos bandos, el Comité del Paro, que no está representando a la inmensa mayoría de personas que se están manifestando en las calles, y el Gobierno Nacional, que le falta toda la empatía y que está absolutamente desconectado de este país, necesitan entender de una vez por todas que necesitamos avanzar, que este país necesita un nuevo acuerdo social y económico, un nuevo pacto social y económico. Y en ese orden de ideas tienen que entender, primero, que deben estar dispuestos a ceder, ambos. Segundo, que tienen que estar dispuestos a entender que están equivocados. Y tercero, que tienen que condenar de manera enfática el Comité del Paro, los bloqueos y la violencia dentro de algunas de las manifestaciones, y el Gobierno Nacional entender que la policía y la fuerza pública tienen que reinventarse integralmente, porque están violando abiertamente los derechos humanos, y por eso aquí tendrá que venir la CIDH a partir del 7 de junio a corroborar lo que está ocurriendo en este país. Muchísimas gracias, concejal, y le preguntamos a María Paulina Aguinaga, que ya también sacamos la pregunta de la caja de Pandora, y dice así: no nacimos para semilla, era el título libro del bestseller de exalcalde Alonso Salazar. Estos chicos dicen que les quitaron tanto que perdieron el miedo a lo que sea. Nada tienen que perder, dicen quienes hoy se encuentran en la calle, concejal. Bueno, yo creo que infortunadamente los jóvenes los están instrumentalizando, que muchos de los jóvenes que salen hoy a marchar, usted les pregunta por qué están marchando y ni siquiera lo tienen claro. Hablaban de una reforma a la salud y usted les preguntaba los detalles de la reforma a la salud y no sabían ni siquiera explicarla, eran los rumores. Yo creo, a diferencia del concejal Daniel Duque, que el Estado no puede renunciar a garantizar la vida y la tranquilidad de la mayoría de la población, ni dejarnos perturbar por unos pocos. Yo sí creo que se tienen que sentar a negociar, pero el Estado en ningún momento tiene por qué renunciar a eso. Y me siento representada por la policía y por la fuerza pública, creo en ellos como instituciones. Unas pocas manzanas podridas no pueden dañar el buen nombre de estas instituciones que además nos cuidan a todos los ciudadanos de una o de otra manera. Y tenemos casos, por ejemplo, como en Bogotá, donde el número de policías
policías heridos ha sido mayor y agredidos que el número de manifestantes. Por supuesto, rechazo que haya desmanes por parte de algunos miembros de la policía, por supuesto que rechazo el uso desmedido de la fuerza, pero no por eso podemos manchar el nombre de estas instituciones tan queridas y no por eso podemos permitir que el pueblo y que en general la población siga de Paganini pagando los caprichos tanto del Comité del Paro, que también las equivocaciones del gobierno nacional, porque hay que reconocerlo, pero al fin y al cabo es el ciudadano de a pie, el comerciante, el que tuvo que padecer una pandemia, al que llegan a destruirle su negocio, y eso no lo podemos permitir y hay que combatirlo con autoridad. Muy bien, bueno, me queda debiendo esos segundos de más, concejal María Paulina, y para Fernando, que también acabamos de sacar la pregunta de la caja de Pandora. ¿Por qué cree que el alcalde no se ha pronunciado sobre los destrozos a la propiedad privada atacada, bancos, almacenes y oficinas? Se conocen declaraciones suyas sobre lo ocurrido en el Jardín Botánico, pero sobre los otros elementos afectados en medio de las protestas no. Pues yo en términos generales he escuchado a un alcalde que se refiere a las consecuencias de los desmanes. Es decir, yo no me atrevería a decir que no se ha referido de manera directa y concreta a esos daños en los bienes privados. Yo he encontrado desde mi punto de ciudadano, ¿cierto?, un alcalde que ha utilizado un lenguaje conciliador, un lenguaje tranquilo. También lo he escuchado y me ha llamado mucho la atención y tengo que reconocerlo acá, por ejemplo, en el secretario de Seguridad. Me parece que han utilizado un lenguaje tranquilo, es decir, yo tengo que reconocer que hemos avanzado en no utilizar un lenguaje despectivo, un lenguaje de estigmatización o de, digamos, de señalamiento abierto de la gente que participa en la protesta. Entonces, creo que es eso, creo que en esta situación hemos encontrado gobiernos territoriales que plantean un lenguaje de muchísima confrontación y de mucha pelea, y también hemos encontrado gente que acude como al lenguaje tranquilo y conciliador. Muy bien, pues vámonos con Camilo, que también tiene en ese segmento el trino complicado. Camilo, que yo creo que hoy usted nos hizo como una variación. Así es, Catherine, el trino complicado no viene precisamente de Twitter. Hoy vamos a hablar de un mensaje publicado en Instagram, en el feed de Instagram de la cuenta @Jardín Botánico Medellín, invitándonos a participar de Abracemos Juntos al Jardín. Dona escaneando este código QR de la aplicación Bancolombia, Unidos por el Jardín, y dice: el fin de semana fue atacada la tienda, la sala de lecturas, el café del bosque, un ataque que como otros que hemos visto no se entienden. Concejales, o más bien concejal Daniel Duque, ¿usted qué opina frente a este trino complicado o a este mensaje que viene de las redes sociales? Todo el apoyo para nuestro jardín botánico. Es el espacio público más importante que tenemos en la ciudad y está ubicado en el norte, que es donde mayor déficit de espacio público verde tenemos en nuestra ciudad. El jardín botánico le ha tocado lidiar con dos grandes males. Uno, la administración municipal, que prefirió darle a dedo la contratación de poda y de jardinería a sus amigos del Partido Liberal en contra del jardín botánico, que venía desempeñándolo de una manera maravillosa. Y dos, unos pocos vándalos que decidieron entrar y destruir las instalaciones del jardín botánico. Todo nuestro rechazo, todo nuestro amor por el jardín botánico. Hay que donar al jardín botánico, hay que acompañar al jardín botánico, hay que visitar el jardín botánico, consumir al interior del jardín botánico, porque es un espacio extraordinario, maravilloso, que es la muestra de lo que ha sido Medellín, el trabajo mancomunado entre los distintos sectores de la sociedad civil, entre el sector público, el sector privado, el sector cultural, el sector comunitario, y tenemos que cuidarlo y tenemos que protegerlo. Abracemos y rodeemos al jardín botánico. Muy bien, pues ahí están entonces las opiniones que se dan alrededor del trino complicado. Camilo. Concejal María Paulina, 30 segundos para que usted también nos hable de este mensaje, de este trino complicado. Por supuesto que todo el apoyo para el jardín botánico. Yo creo que no se puede estigmatizar, como decía Fernando, todas las personas que protestan, porque tienen su derecho legítimo a protestar, pero lo que no se puede permitir es el terrorismo urbano y el vandalismo que hemos vivido en el país en los últimos días. Y creo que es lamentable que algunos insistan en que la vía para demostrar su inconformidad es destruyendo la casa. Uno no destruye su propia casa, y yo creo que ese también es el llamado, a que sentemos cabeza, a que se baje la marea y a que se sienten a negociar, y por supuesto que todo el apoyo para el jardín botánico.
Muchísimas gracias a nuestros corporados y bueno, vamos también entonces a retomar el tema del día de hoy, renta básica. Subsecretario, vamos a preguntarle si esta situación nos hace pensar en las fuentes de financiamiento de estos fondos. Hay que preguntarle también entonces cuánto invertimos y cómo será. Hablamos de 15.000 millones de pesos. Ayúdenos por favor a precisar las cifras. Catherine, son definitivamente muchos más recursos. Como les decía al inicio, en el plurianual, o sea, los recursos que se tienen contemplados solamente para este programa son más de 360.000 millones de pesos que se van a distribuir, digamos, durante 36 meses para apoyar a las familias más vulnerables de la ciudad. Pero esto es solamente una parte. Yo creo que tenemos que enfocarnos, como dice la concejal María Paulina, sí, en no ser asistencialistas, en no acostumbrarnos a que el Estado debe ser el proveedor de las necesidades que tengan las familias y los ciudadanos. Sí. Hay que generar todo un tema de empoderamiento, todo un tema de generación de capacidades. Matrícula cero, yo creo que es la renta básica más importante que se da, y es pagarle, sí, a los 28.000 estudiantes de las 3 instituciones de educación superior del municipio la matrícula, porque con eso estamos logrando generar 28.000 profesionales en el corto y mediano plazo. Eso es lo más importante, pero son mucho más de 15.000 millones de pesos. Sin duda. Pues bueno, subsecretario, muchísimas gracias. Estamos seguros que la educación es la herramienta para lograr una ciudad y un país mucho más equitativo. A todos nuestros invitados, el tiempo como siempre muy corto. Muchas gracias por acompañarnos y nosotros nos vemos en un próximo De Frente. Feliz noche.